Beatos, capuchinos y clarisas mártires de la Guerra Civil Española. En este día se recuerda el martirio de 233 grandes hombres y mujeres que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española de los años 30. En esta ocasión les hablaré acerca de los mártires que eran parte de la Orden de San Francisco. Beato Aurelio de Vinalesa. Sacerdote que nació en Vinalesa el 3 de febrero del año 1896. Hizo el noviciado en 1912. Ordenado sacerdote el 26 de marzo de 1921. Maestro de los clérigos en Orihuela, Alicante. Antes de ser asesinado, alentó a sus cohermanos a afrontar la muerte. Invitó a proclamar «Viva Cristo Rey». Fue asesinado en Barranca de Carraixet el 28 de agosto de 1936. Beato Ambrosio de Benaguacil. Sacerdote que nació en Benaguacil el 3 de mayo de 1870. Ingresó al noviciado en 1890. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1894. Muy modesto, su apostolado principalmente fue la predicación, la confesión, la dirección espiritual, y fue muy devoto a la Santísima Virgen María. Sereno y valiente frente al martirio, asesinado en la carretera de Valencia a Barcelona el 24 de agosto de 1936. Beato Pedro de Benissa. Sacerdote nacido en Benissa, Alicante, el 11 de diciembre de 1876. Hizo el noviciado en 1893. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre del año 1900. Su apostolado principal lo desempeñó entre los jóvenes y en la catequesis. Bondadoso y conciliador. «Si vienen por mí, ya estoy a punto», había repetido a su hermana para expresar su aceptación del martirio. Fue asesinado en la alberca de Denia, Alicante, el 26 de agosto de 1936. Beato Joaquín de Albocácer. Sacerdote que nació en Albocácer, Castellón, el 23 de abril de 1879. Hizo el noviciado en 1896 y ordenado sacerdote en 1903. Trabajó en Colombia, donde fue superior regular. Luego en España fue director del Colegio Seráfico. Después de haber puesto a salvo a sus seminaristas, se refugió en Rafael Buñol. Fue apresado el 30 de agosto de 1936 y asesinado en la carretera de Puebla a Tornesa en Villafamés, Castellón, el 30 de agosto de 1936. Beato Modesto de Albocácer. Sacerdote también nacido en Albocácer, Castellón, el 18 de enero de 1880. Hizo el noviciado en 1896. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1903. Misionero en Colombia la mayor parte de su vida sacerdotal. Sus principales apostolados fueron la predicación, ejercicios espirituales, dirección espiritual. Fue un religioso amable y cumplidor. Era guardián en Ollería y fue apresado en una finca de su familia, a donde había buscado refugio. Aceptó el martirio con total entrega. Fue asesinado entre Albocácer y la finca de la Masá, cerca de esta, el 13 de agosto de 1936. Beato Germán de Carcagente. Fue sacerdote de Carcaixent y nació el 12 de febrero, haciendo el noviciado en 1911, ordenado el 9 de febrero de 1919. Vicemaestro de novicios y profesor en una escuela primaria en Alcira. Ejerció su apostolado en el confesionario, la atención a los enfermos y la catequesis. Era muy fervoroso y caritativo. Se refugió en la casa paterna, donde fue detenido el 9 de agosto de 1936, asesinado en la noche del mismo día en Carcaixent, junto al puente del Júcar. Beato Buenaventura de Puzol. También sacerdote, nació en Puzol el 9 de octubre de 1897. Hizo el noviciado en Hilería en 1913. Se doctoró en filosofía en la Universidad Gregoriana y fue ordenado sacerdote en Roma el 26 de marzo de 1921. Fue profesor de filosofía y derecho canónico en Teologado de Orihuela. Un gran predicador, conferencista, director espiritual. Pacífico, inteligente y listo, muy educado y correcto. Se refugió en la casa paterna, donde fue requerido para unas declaraciones y retenido el 24 de septiembre de 1936 y asesinado en el cementerio de Gilet el 26 de septiembre del año 1936. Beato Santiago de Rafael Buñol. Un gran sacerdote nacido en Rafael Buñol, Valencia, el 10 de abril del año 1909.
Ingresó al noviciado en 1924 en Ollería. Ordenado sacerdote en Roma el 26 de marzo del año 1932. Doctorado en Teología por la Universidad Gregoriana, vicedirector del Colegio Seráfico de Massamagrell. Fue sencillo, obediente, muy devoto de la Santísima Virgen, bondadoso y vivaz. Ayudó a poner a salvo a los seminaristas y se refugió en su pueblo de Rafelbuñol, donde el comité local lo puso a trabajar en obras públicas del pueblo. Luego de haber sido detenidos sus compañeros de comunidad, intentó entregarse en lugar de ellos, y fue detenido el 26 de septiembre de 1936, y con ellos fue asesinado la noche entre el 28 y el 29 en el cementerio de Massamagrell, al grito de «¡Viva Cristo Rey!». Beato Enrique de Alzamora. Fue un diácono que nació en Alzamora, Castellón, el 16 de marzo del año 1913. Ingresó al noviciado en Ollería en 1928. Era diácono y se preparaba para la ordenación sacerdotal. Jovial y dócil, piadoso, muy devoto de San José, estudioso de la música. Refugiado en su casa paterna, se preparó serenamente para el martirio que aceptó generosamente. Fue asesinado en la Pedrera de Castellón el 16 de agosto de 1936. Beato Fidel de Puzol. Era hermano franciscano nacido en Puzol, Valencia, el 8 de enero de 1856. Luego de haber prestado el servicio militar, ingresó como novicio capuchino en 1884. Sirvió en Barcelona, Totana, Orihuela, Massamagrell y Valencia, como portero, cocinero, ayudante del colegio seráfico y socio del padre provincial. Era muy tranquilo y apacible, siempre sonriente, hombre de oración. Se refugió en Puzol en casa de familiares y, dada su avanzada edad, que era de 82 años, y su escasa visión, no salía de casa, donde fue detenido el 27 de septiembre y asesinado en la carretera hacia Sagunto, Valencia, el 27 de septiembre de 1936. Beato Berardo del Lugar Nuevo de Fenolet. También hermano lego, nació en Lochnow de Fenolet el 23 de julio de 1867. Hizo el noviciado en 1900. Sirvió en Orihuela, Alicante, como limosnero y sastre. Era bondadoso, humilde, orante, caritativo y paciente. Se refugió entre sus familiares y, casi ciego, fue apresado el 30 de agosto de 1936 y asesinado en Genovés el 4 de septiembre del mismo año. Beato Pacífico de Valencia. Hermano lego nacido en Castellar el 24 de febrero del año 1874. Ingresó al noviciado en 1899. Fue limosnero en Massamagrell durante 37 años. Sencillo y tranquilo, humilde y cumplidor de sus compromisos religiosos. Se refugió en casa de un hermano suyo, donde fue detenido y asesinado en Monte Olivete el 12 de octubre del año 1936. Hermanas clarisas capuchinas mártires de la Guerra Civil Española. Las tres primeras, del monasterio de Agulent, hermanas carnales, en su vida religiosa fueron sólidamente piadosas, plenamente integradas en su comunidad, sin distinciones especiales entre ellas y respecto a las demás. En 1931, al llegar a la República, debieron permanecer en su casa 2 meses. Regresaron al monasterio hasta la Revolución de 1936, cuando nuevamente se refugiaron en su casa de Algemesí, hasta que fueron detenidas el 19 de octubre del mismo año, junto con su anciana madre, Beata María Teresa Ferragut Roig, de 83 años de edad, y otra hija suya religiosa, Agustina, Beata Josefa Macía. Estuvieron en prisión en el convento de Fons Salutis. Fueron asesinadas el 28 de octubre de 1936, día de Cristo Rey. Los milicianos quisieron dejar a la madre, pero ésta se opuso y quiso acompañar a sus hijas para animarlas en la hora suprema. Fueron asesinadas en Cruz Abierta de Alcira. Beata María Jesús, nacida en Algemesí el 12 de enero de 1882, hizo el noviciado en 1900 y la profesión el 16 de enero de 1902. Beata María Verónica, nacida también en Algemesí el 15 de junio de 1884, su noviciado lo realizó en 1904 y su profesión solemne en 1907. Beata María Felicidad, también de Algemesí,
Nació el 28 de agosto de 1890. Su noviciado lo realizó en 1910 y su profesión perpetua el 26 de abril de 1913. Beata Isabel Calduch Rovira. Nacida en Alcalá de Xivert, Castellón, el 9 de mayo de 1882, hizo el noviciado en 1900 y la profesión solemne el 30 de mayo de 1904. Era muy pacífica y amable. Fue maestra de novicias y reelegida para otro trienio que no desempeñó por la llegada de la Revolución. Entonces se refugió en su pueblo, en casa de un hermano suyo sacerdote. Fue detenida el 13 de abril de 1937 y fue asesinada en Cuevas de Vinromá, Castellón, el 14 de abril de 1937, del monasterio de Castellón de la Plana. Beata Milagros Ortels Jimeno, nacida en Valencia el 29 de noviembre de 1882, ingresó al monasterio en 1902, en Valencia. Allí fue enfermera, refitolera, tornera, sacristana y maestra de novicias. Era caritativa, servicial, piadosa y sacrificada. Al estallar la revolución se refugió en casa de su hermana María en Valencia y luego en otra casa donde estaban otras religiosas de la doctrina cristiana. Fue detenida el 20 de noviembre de 1936 y asesinada con otras 17 religiosas de la doctrina cristiana en Picadero de Paterna el mismo día, del monasterio de capuchinas de calle Ruzafa, Valencia. Beatos, capuchinos y clarisas mártires de la Guerra Civil Española, rueguen por nosotros.